Alerta spoiler, como veníamos charlando la semana pasada, el INDEC dio a conocer los datos del mercado de trabajo del segundo trimestre que estaban con mucho peso por lo que fue la cuarentena, ¿no? El momento más duro de la cuarentena. Se vieron afectadas las mayorías de las tasas de una manera muy importante, con una particularidad inédita, si se quiere, o algo que no había pasado nunca, por lo menos en este nivel, que es la baja de 2,5 millones de personas entre la población activa. ¿Qué quiere decir la población activa? Los que están trabajando o buscan trabajo. Por lo cual la tasa de desocupación subió además un 3%. Pero si nosotros, esta gente que es parte de la población que no está saliendo a buscar trabajo, no se cuenta, y entonces hay todo un debate sobre hasta cuánto reflejan los números que dio a conocer el INDEC. Para aclarar un poco esta relación y cómo se construye el índice, estamos en comunicación con Ximena de la Fuente. Ella es socióloga, técnica, analista, trabaja en la encuesta permanente de hogares, en el área mercado de trabajo, y es una también de las casi 300 monotributistas que trabajan en el INDEC, que el mismo Estado precariza. Así que muy buenos días, Ximena. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Me andás? escuchan bien? Sí. Perfectamente. Perfecto. Bueno, Ximena, contanos. Que tenía un poquito mala. No, ahí va muy bien. Todos Me miramos alegro. automáticamente la tasa de desempleo, que es de lo que se habló, el 13%, pero ¿qué más dicen los datos que se dieron a conocer? Bueno, la realidad es que generalmente la tasa de desocupación es como la que más llama la atención, digo habitualmente, pero en este trimestre particular, algo que bueno, fue analizado por ustedes también y de sobra, lo que más nos llamó la atención claramente fue la caída de la tasa de actividad, la caída de la tasa de empleo y como consecuencia de la caída de la tasa de actividad, ¿no? Es decir, que mucha menos gente declaró estar ocupada, o sea, estar trabajando. Claro. Y entonces lo que tenemos es que la tasa de desocupación, si bien sí creció, algo de lo que ustedes mismos, Lía, también analizó el otro día, es que si bien la tasa de desocupación creció, no creció tanto la masa de desocupados, o sea, el número de personas desocupadas, es decir, las personas que no tienen trabajo y lo activamente, porque para el INDEC esos son los desocupados. Para el INDEC, digo, y siguiendo un estándar internacional, ¿no? Es decir, la cantidad de desocupados no creció tanto, pero sí nos crece la tasa porque la desocupación se mide sobre la población económicamente activa, o sea, lo que vos recién, la gente, la masa de personas que o bien están ocupadas o bien buscan un trabajo activamente. Entonces, al tener un denominador más chiquito, la tasa también crece un poco. No necesariamente la tasa de desocupación crece solo porque hay más desocupados. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí. Ximena, te hago una pregunta así bien de Sí, sentido común. ¿Cómo se determina una sí, persona ocupada, desocupada, activa o inactiva? bien. En la EPH, en la encuesta permanente de hogares, digamos, primero, desde ya, porque esto no todo el mundo tiene por qué saberlo, todas estas tasas de las cuales hablamos, nosotros en la EPH las calculamos en base a la declaración de las personas a las cuales se les va a hacer la encuesta. La encuesta se hace trimestralmente, o sea, en realidad se cierra, digamos, un balance trimestralmente, pero es continuo el Claro. operativo de la encuesta. Y se le va a los hogares, digamos, se encuesta viviendas para relevar hogares dentro de los cuales hay personas. Claro. Es decir, nosotros cuando se va a los hogares se releva tanto condiciones de vivienda como de los hogares como de las personas. Son de hecho, tres cuestionarios distintos que se le hacen a cada vivienda. Ahí va. Y después uno por cada hogar y uno por cada persona mayor de 10 años. Y a las personas mayores de 10 años se les pregunta si trabajaron en la semana anterior, que es la semana de referencia, si trabajaron al menos una hora. Si la persona responde que sí, esa persona
es considerada ocupada. Ajá. Si responde que no, se le hace una serie de repreguntas para ver si se rescata que esa persona a lo mejor estuvo haciendo alguna changa o alguna actividad que no la percibió como un trabajo, pero sí nosotros lo consideramos trabajo. Bien. Y también, bueno, Eso para y si perdón. buscó, ¿no? Trabajo. Claro, eso, por eso digo, eso es para determinar a los ocupados. Después, cuando la persona nos dijo que no tuvo una ocupación, que no hizo ninguna actividad laboral durante la semana de referencia, ni siquiera al menos una hora, se le pregunta si esa persona buscó trabajo. Si esa persona buscó trabajo, va a ser un desocupado para nuestra categorización. Si esa persona no buscó trabajo, se le pregunta por otra cosa, que ahí me meto en otra dimensión, que es la disponibilidad. O sea, si pese a no haber buscado trabajo, estaba disponible para trabajar. Si esa persona está disponible para trabajar, a ver, toda la gente que nosotros decimos que no tenía trabajo y no buscó trabajo es considerada inactiva. Claro. ¿Por qué? Porque no está haciendo ninguna presión sobre el mercado de trabajo, ni está metida en el mercado de trabajo, ni lo está presionando para entrar, ¿se entiende? Porque no Sí. está buscando trabajo. Entonces, esa persona es inactiva. Dentro de los inactivos hay una enorme cantidad de posibilidades. Puede ser inactivo porque es menor de edad, puede ser inactivo porque es jubilado, puede ser inactivo porque es estudiante y por decisión, digo, voluntariamente no está o no está queriendo buscar trabajo. Ahora, también puede que justamente en esta situación tan particular como es la cuarentena, esas personas no estén buscando trabajo no porque no quieran, sino porque las condiciones en las cuales estamos viviendo, digamos, de un montón de regulaciones y restricciones, impiden que esa persona esté buscando trabajo. Recordemos, Entonces, ¿no, Ximena, que estos datos son del segundo trimestre, que era, o sea, sí, vos para salir a la calle tenías que tener un permiso, sí o sí, digamos, no había un permiso salvo a buscar trabajo, digamos. no, tal cual, y sobre todo también tengamos en cuenta justamente que en el segundo trimestre va desde abril a junio, Ujú. con lo cual al principio del segundo trimestre teníamos una cuarentena inclusive muchísimo más estricta de la que tenemos hoy, Claro. en términos de circulación, como bien decís, pero también en términos de cierre de un montón de actividades que después un poco se fueron paulatinamente abriendo. Entonces, acá tenemos todo el trimestre, por lo cual tenemos tanto a la gente que cayó en la encuesta, digamos, que fue encuestada en abril, la gente que fue encuestada en junio. Se hace claramente después un balance trimestral. Claro, y acá Eh, te hago una pregunta, sí. o sea, llevando esto, bueno, hay gente que dijo estaba desocupada, eso ya aumentó al 13 y pico, y mucha gente Uh-huh. que perdió su empleo, pero no estaba buscando trabajo, entonces no suma a ese 13%. Claudio Claro. Lozano sacó el IPP, su instituto, sacó unos datos en estos días que dice que él supone que toda esta gente en algún momento va a ir a buscar trabajo, porque era que en algún momento lo tuvo, y que si esto fuera así, la desocupación se iría al 29%. Lozano, que es parte del oficialismo, ¿no? ¿Vos qué opinas de esto? ¿Se puede hacer una traslación de esta manera? ¿Hay que pensarlo con algún matiz? A ver, la realidad es esta. Nosotros, el INDEC, generalmente el rol del INDEC es ser un organismo técnico y nosotros generalmente lo que hacemos en nuestros informes de técnicos, en los informes de prensa que publicamos cada 3 meses, nosotros incluimos un texto dentro del informe que es meramente descriptivo porque desde el INDEC no se plantea una cuestión del orden explicativo o del Claro. orden analítico de qué pasaría si era fáctico y demás. Ahora, lo que yo te puedo decir, o sea, hago esa aclaración porque digo, lo que yo te puedo decir ahora va más a título panel que a título de, porque el INDEC no se dedica a eso, no explica los Como datos, simplemente conocedora los del publica tema. para que, claro, para que directamente después analistas de todo tipo, por ejemplo, el Instituto de Claudio Lozano, eh, hagan su propio análisis de esos datos. Yo lo que creo particularmente es que
no hay una relación. A ver, si bien nosotros podríamos hacer una suposición de qué pasaría si, la realidad es que tampoco es una relación netamente directa, ¿no? Porque claramente tampoco, si bien podemos decir, sí, si no hubiera restricciones, probablemente toda esta gente se volcaría a buscar trabajo, pero del mismo modo tampoco podríamos saber qué pasaría si no hubiera restricción a la búsqueda, tampoco habría restricción a determinadas actividades, entonces esta gente no se habría quedado sin trabajo quizás. Entonces Claro. se entiende que es un escenario medio contrafáctico donde empezamos a hacer contrapesos que bueno, está bien, son elucubraciones, pero no podríamos a ciencia cierta saber si toda esa gente engrosaría el margen de desocupados. Habría que ver también, claro, qué reactivación económica hay, si encuentran o no trabajo. Está bien. Claro. Bueno, pero evidentemente hay más gente desocupada que el 13% que se declara de manera. Después, y por ahí para cerrar y agradecerte, estamos comunicando, nos estamos hablando también con Ximena de la Fuente, socióloga, trabajadora del INDEC, que nos está explicando un poco más cómo se mide la desocupación para profundizar sobre los números. ¿Cómo fue el relevamiento con las y los encuestados, digamos? ¿Fueron declarados esenciales ustedes, los trabajadores del INDEC, que salen ahí a la calle? ¿Cómo hicieron esto? En medio de la pandemia, ¿no? No, Justamente había una situación rara. claro, no. Es bastante complejo porque ten en cuenta que la EPH releva 31 aglomerados urbanos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Primero que eso, igual también tengamos en cuenta que los datos que siempre publica la EPH no representan al 100% de la población nacional, representan un 60 y pico por ciento de la población porque releva 31 aglomerados urbanos que no son toda la población, no va a aglomerados chiquitos ni a población rural. Claro. Pero haciendo esa salvedad inicial, claramente la realidad de todas las todas las locaciones geográficas del país fue diferente, digo, a medida que fue avanzando el trimestre. Empezamos con un trimestre en donde estaban todas las provincias en cuarentena y después algunas se fueron abriendo o fueron flexibilizando un poquito más las restricciones. En los casos en los que se pudo, los encuestadores, digamos, salieron a la calle normalmente y fueron a hacer las encuestas realmente. Pero hubo casos como, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en lo de la en los que no se pudo, porque lógicamente tampoco la idea era, no fueron declarados esenciales, ahí respondo a tu pregunta, y los y las encuestas. Y también, lógicamente, que digo, ya es un trabajo bastante, no siempre, pero suele ser bastante precarizado el trabajo del encuestador, pese a ser el trabajo de base sin el cual nada de todo esto podría ser llevado adelante. Vos lo Digo, mencionaste ningún número recién, podría salir. como trabajadora precaria y monotributista. ¿Cuánto estás ganando y cómo ves las paritarias que están llevando adelante hoy? Así te la tiró te la Tom pregunto. de una. De una. Bueno, la realidad es que mi sueldo de monotributista es infinitamente mejor inclusive que el de muchos y muchas de los encuestadores. Tenemos Claro. encuestadoras y encuestadores en INDEC que 20 y poco mil pesos, siendo monotributistas, pagándose su propio monotributo. Ahora hay rumores de incremento, de posible incremento de sueldo, pero hasta el día de hoy, desde mayo del año pasado, sin aumento, en donde cuando venimos retrasados incluso de la paritaria nefasta que tuvieron estatales, porque a los monotributistas nos otorgaron menos incremento salarial que al resto de los estatales y no es un tipo de bono. Cuando hubo bonos así, de estos bonos así muy excepcionales, no recibimos ni bono, desde ya ni aguinaldo, ni ningún tipo de otro beneficio extra o Y de las otro vacaciones atributo anda a negociarlas con si tiene buena onda tu jefe o jefa. excepcional. Estábamos en Muy clara. comunicación con Ximena, sí, que nos ayuda a comprender un poco los datos de desocupación, bueno, y estos debates que hay. Te agradecemos muchísimo, Ximena, la comunicación. Seguramente vamos a volver a hablar. Quieran. Dale, Gracias un a abrazo. ustedes. Bueno, queda un poco más claro. Está Sí, bueno ahora también entendí. para entender cómo se miden desocupados, no desocupados.
Y la miseria. Y la miseria que le pagan. incluso dentro del Estado, ¿no? Y bueno, la profundidad del problema que hay con todos quienes han perdido sus empleos. Son las 10:41, Tom. Ya volvemos con más Alerta Spoiler.